punto fijo, ¿no? Ahora después vemos el PowerPoint, ¿eh? Es un método que se llama punto fijo. Qué letra de porquería. De punto fijo. Entonces, pensemos, tenemos que encontrar, esto también es un método para encontrar raíces, ¿sí? De una ecuación no lineal. Entonces, supongamos que tenemos la ecuación, una ecuación bien simple, ¿eh? F de x igual a x menos e a la menos x, ¿sí? Y queremos encontrar las raíces. Encontrar las raíces quiere decir, tenemos que hacer esto cero, donde esta función, ¿sí?, corta el eje x. Bien, nosotros habíamos visto un método que era el método de bisección o método dicotómico, ¿sí?, que íbamos dividiendo en intervalos y veíamos que era un método que convergía. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Se acuerdan que comentamos un método que decíamos podíamos tener un método gráfico donde lo que vamos a hacer es, vamos a redefinir esta función x menos e a la x. Vamos a llamar a y, la vamos a llamar x, y vamos a definir una g de x, ¿sí?, que va a ser e a la menos x. E a la menos x. Entonces, si graficamos estas dos cosas, tenemos la recta igual x, la recta igual x, ¿sí?, y la exponencial decreciente, ¿no? Cortará en 1 y vendrá por acá. Esto puede ser un método gráfico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la otra vez de y menos tangente de x? O alguna función del estilo. Entonces, lo que nos importa a nosotros es este punto, ¿sí? Entonces, este punto, por ejemplo, es el punto R, x de R. Este punto tiene una particularidad, que f de x de R es igual a 0. Es decir, que este punto, que es al que vamos a denominar punto fijo, ¿sí?, es la raíz de x menos e a la menos x. Y así de la función que nosotros utilicemos para encontrar ese punto fijo, ¿sí? Bien. El tema de este método es que, fíjense que lo que dijimos es, escribimos como x igual a g a la x. ¿Sí? Bien. El tema es que la elección de esta g de x no es única, ¿sí? Yo podría haber elegido esta, que es la más simple, y ver qué es lo que pasa, ¿sí? Mi algoritmo va a ser x n más 1 igual a g de xn. Entonces, voy a partir, fíjense que este es todo mi algoritmo. Después vamos a ver, los programas van a ver que es muy simple. El problema es la convergencia de este método. Si yo elijo xn, g de x sub n, ¿no? Entonces, esto es una forma intuitiva de ver qué va pasando. ¿Dónde empiezo? Bueno, salvo que yo la grafique, vieron que usamos para el método de disección, usábamos el zplot, y para tener una idea de dónde uno puede empezar a buscar. Pero si no, uno tira, no nos exige un punto en particular, ¿sí? Yo podría elegir un punto de este lado de XR o un punto de este otro lado de XR. Eso no interesa. Pero tiro un punto X1. Mi primer valor, fíjense cómo se comporta el algoritmo, ¿no? X1. Entonces yo digo que X2,
¿sí? Si n es 1, ¿no? Esto es cuando n es 1. Uno podría decir empezamos en 0, pero bueno, por una cuestión de programación MATLAB Octave, vieron que no podemos poner su índice 0, así que empecemos con 1. Entonces nos queda que x2 es g, ¿sí?, de x1. Bien. El segundo paso, ¿qué va a ser? x3 es g de x2. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Y esto qué me va generando? Me va a generar una solución que en el caso de que sea convergente, supongamos, puede pasar, vamos a ver ejemplos con los programas, puede pasar que, supongamos que tomo el x1 acá, y lo que puede pasar, no me acuerdo en este caso en particular, ¿no? Pero podría pasar que los puntos, el x2 esté acá, y se vayan acumulando y acercando al punto este de intersección, que es el punto fijo. Pero van a haber casos que puede pasar que el x1 da acá y el x2 da en este otro lado del punto de intersección. Entonces como que va oscilando. Nos vamos a encontrar, vamos a ver un par de casos que vamos a ver casos que oscilan alrededor del punto de intersección o se van acumulando desde un lado. O otros casos donde el método diverge. Vamos a ver las gráficas de todo eso. Bien, el tema que dijimos que el G no es la única manera de calcularlo. Entonces, por ejemplo, podría decir que si X es igual a E a la menos X, también podría haber aplicado el logaritmo. Entonces, fíjense que tengo el logaritmo de X es igual a menos X. Por lo tanto, tenemos que X es menos el logaritmo de X. Bien. Fíjense lo que pasa si yo hubiera tomado esta elección. Tomo mi x1, entonces me dará, tomo mi x1, entonces me quedará que x2 es menos el logaritmo de x1. Mi x3 será el logaritmo de x2, que es el logaritmo, sí, de menos el logaritmo de x1. Bien. Fíjense el inconveniente que tiene esto, ¿no? Acá, en este caso, con la exponencial uno va generando y en la exponencial va a aparecer otra exponencial decreciente, así que en este se ve fácilmente la convergencia. El problema de esto es que si x1, fíjense, si x1 es un número menor que 1, ¿sí?, el logaritmo me da negativo, con este negativo me da positivo y no tengo problema porque acá me da positivo. Pero el problema es que si x1 es mayor que 1, este número es positivo, así que me queda un número negativo y me va a quedar en algún momento el logaritmo de un número negativo. Y estas son siempre funciones. ¿Se acuerdan que para el método de disección habíamos dicho que estas funciones son funciones que van de los reales en los reales? Y son funciones continuas en un intervalo AB. ¿Sí? Bien. A g de x le pasa exactamente lo mismo. Son funciones continuas en ese intervalo. G de x puede tener otra propiedad. Le podemos pedir otra propiedad de derivación. Ahora vamos a ver la propiedad. Derivación, ¿sí?, en el intervalo abierto. Pero el problema, ven que el problema que se nos presenta acá es que no es cualquier elección que podemos tomar. Podemos tomar esta elección, ¿sí?, y el método converge. Porque fíjense que si acá
lo escribo acá. Si acá tengo x2, fíjense que con la exponencial que tenemos, x2 es e a la menos x1. Y después tendremos x3 igual a e a la menos, ¿sí? x2. ¿Sí? Bueno, uno va, ven que en la exponencial va apareciendo, bueno, un lío para escribir con esto, pero en la exponencial el número se va haciendo cada vez más chiquito, así que esto se va a ir haciendo un número cada vez más pequeño. Entonces, si nosotros tomamos la distancia entre xn más 1 y el anterior, nosotros lo que vamos a ver, y le ponemos alguna tolerancia, ¿sí? Esto es la tolerancia, podemos poner tolerancia, ¿sí? Vamos a ver que esta distancia se hace cada vez más pequeña y nos vamos acercando al punto de intersección. El problema de esto, de esta otra elección, de decir que x, esta elección, es que en algún momento el argumento del logaritmo se hace negativo. Entonces, como estamos en funciones de variable real, eso no me sirve el método. Si no me sirve esa elección, entonces no me sirve este método si tomo esta elección. ¿Sí? Si uno lo hace con MATLAB, el MATLAB le va a decir que el logaritmo tiene una parte real y una parte imaginaria. Bueno, pero ya estaríamos dentro del campo de los números complejos, ¿no? Nuestra restricción es que estamos en funciones que van de los reales en los reales. Funciones continuas funciones continuas en el campo de los números reales. Entonces ven que el método, una de las advertencias o una de las cosas que uno tiene que estar atento es cómo elige la G. ¿Sí? En este caso, fíjense que no funciona directamente porque tiene un logaritmo negativo. Pero en otros casos, vamos a ver ejemplos, en otros casos directamente el método diverge. ¿Sí? Entonces la elección tampoco va a ser buena. Así que bueno, el método consiste en esto. Fíjense que el algoritmo es esto solo. Ahí después les voy a mostrar un programa y van a ver cómo funciona. Bien, vamos al PowerPoint. Una cosa del PowerPoint que les digo, que el otro día alguien me ha hecho una pregunta que a mí me descolocó cuando leí acá. Yo tenía un error de tipeo, porque acá tenía un no. Sí, ahí le pido disculpas. Fue un error de tipeo, entonces cuando lo leí, por eso pensé, ¿por qué el no? Porque me quedó y era que tenía el error de tipeo. Si se da el caso particular que la derivada no cambia de signo, ¿sí? Tiene una sola raíz, eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado porque si uno tiene una función cúbica, podría, ¿sí? Yo por ahí tenía un gráfico, un programita con un gráfico que después, ante la duda, lo había hecho, esperen que borro acá. Uno lo que puede tener esa propiedad es válida, ¿sí? Si no cambia de signo la solución es única, pero uno podría tener una función así, que esto depende de una cúbica y acá el signo de la derivada cambia y la solución también es única, ¿sí? Pero lo que nos asegura el otro caso es que si no cambia, la solución es única. Pero bueno, esto, porque el otro día me preguntaron y yo me trabuqué, porque al leer el no, me sacó, pero después me di cuenta que tenía mal escrito el no. Pero bueno, son esas cosas que pasan. Así que después les pido disculpas. Les pido disculpas ahora por eso y, ¿cómo se llama? Porque me había desconcentrado al ver el no. Y bueno, ahora igual después hacemos cuando les mando la nueva versión con lo que agregamos ahora del método de punto fijo, eso está corregido. Bien, bueno, esto es lo que vimos el otro día. Mi tabla. Bien, el método de puntos fijos es lo que les estaba comentando, ¿no? Consiste en encontrar la raíz de f de x. Ese punto fijo que nosotros encontramos, ¿sí? Lo que nosotros con cualquiera de los métodos que vamos a ver,
lo que tratamos de encontrar son las raíces, es decir, dónde la función corta el eje X. Y entonces lo que hacemos es esa elección, X igual a G de X. Y bueno, G de X, algunos bibliografías la llaman la función de iteración, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es exactamente esto, es decir, que Y es G de X e Y es X. Siempre fíjense que vamos a intersectar la G de X con la recta igual X. Una vez que encontramos el punto, que a ese punto le llamamos punto fijo, que es la raíz de F de X. Entonces, bueno, acá la gráfica es la intersección de esas dos rectas. Encontramos un valor alfa. Cuando G de alfa es igual a alfa, lo que pasa es que nosotros, como es un método numérico, lo que le vamos a poder es encontrarlo con cierta precisión. Llamamos un punto fijo. Y el algoritmo es esta ecuación que la llamamos A. ¿Ven? Es simplemente eso. Entonces, el algoritmo es X sub n más 1 es igual a X sub n. Cuando encontramos ese punto, ¿sí? Lo llaman acá X estrella, G de X estrella es igual a estrella, y entonces ese punto es raíz de la ecuación, por ejemplo, que teníamos recién, de X menos la exponencial, que en este caso es una gaussiana, ¿no? Intersectamos la I igual X con la gaussiana. Uno puede... Sí. Dijiste X sub n más 1 es igual a X. X sub n, sí. A evaluada, a G evaluada. Por eso, y esto es G evaluada, ¿no? G de X sub n. Sí. Está bien. Sí. Entonces vos tirás un valor, lo que tienes, fíjense que no digo cuál es el valor. El valor es un valor cualquiera, ¿sí? Lo que pasa es que vieron que siempre graficamos con la zplot, porque lo que nos da es una idea para no empezar en cualquier lado. Pero lo interesante de esto es que el otro día charlábamos. Bueno, pero uno lo puede encontrar gráficamente, sí es verdad. Lo encontramos gráficamente, lo que pasa es que con los métodos numéricos lo que podemos es controlar el error con el que queremos encontrar. Pues fíjense, si ustedes lo encuentran gráficamente, incluso vieron con el MATLAB tienen cómo ver cuánto vale el punto en donde uno se quiere parar. Pero bueno, eso tiene un determinado error que no sabemos cómo lo calcula en MATLAB adentro. O el Octave. Nosotros acá le podemos poner, como siempre, una tolerancia, es decir, para cuando el error es eso. Entonces nosotros vamos a tener esa raíz con un error que nosotros elegimos. Y esa elección va a depender de nuestras necesidades, ¿no? Bien. Entonces, fíjense, esta es la gráfica de X menos la exponencial de X cuadrado. Es decir, X menos una gaussiana, centrada en 0. Bueno, la gráfica es esto que está acá. Y la raíz es este punto estrella, blanco. Lo que hace el método este es, graficamos, ¿sí? Graficamos la gaussiana y la intersectamos siempre, fíjense que siempre es intersectar cualquiera de la elección que nosotros tenemos con la recta igual X. Bueno, entonces encontramos este punto X estrella. Este punto X estrella, que es el punto fijo, ¿sí? Es la raíz de la ecuación f de x igual a x menos x cuadrado. Fíjense que si uno quisiera resolver esto gráficamente, lo que hace es esto, ¿no? Grafica la g de x y grafica la igual x. Lo que tiene este método es lo que decíamos, no es única la elección de la g de x. Y puede pasar que una elección nos dé que el método diverge y otra que el método converge a un punto. Así que con eso es el cuidado que hay que tener con esto. Bien, hay un teorema, se llama teorema del punto fijo, dice G pertenece, ¿no?, a las funciones. Siempre las funciones deben ser continuas en AB, en un intervalo cerrado. Y G de X entre A y B, para todo X perteneciente, entonces hay un punto fijo en el intervalo AB, y si además, esta es la condición que agregamos, ¿no?, la derivada G' existe en el intervalo abierto, ¿no? Fíjense que en realidad hay decir que G' de X en módulo es menor o igual que ρ, es lo que hacíamos cuando integrábamos, ¿no? Acotamos esa derivada. Y entonces, ¿en qué valor la acotamos? Bueno, en cualquier X perteneciente al intervalo abierto. Y ponemos la condición
de que esa constante sea menor que 1. Poner que la constante sea menor que 1 lo que nos asegura es la convergencia del método. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Bueno, entonces el valor que encontramos es el punto fijo. Fijémonos cómo converge el método. Fíjense que si tenemos, supongamos que conocemos el punto fijo, el x estrella. La diferencia, fíjense que acá lo que hacemos es evaluamos, en el último valor que evaluamos, en el sub k más 1, menos el punto fijo. Fíjense que aplicamos el algoritmo, ¿no? Este que está acá, el A. Entonces le aplicamos a x sub k más 1 es g de x sub k. Y en estrella evaluamos la g en estrella. ¿Sí? Por el teorema del valor medio, sabemos que existe un psi perteneciente al intervalo abierto AB, tal que, ¿sí? G' en psi en módulo por la diferencia entre x sub k y x sub k estrella. Les escribo el teorema del valor medio por si no lo recuerdan. Vamos a borrarlo acá. ¿Qué es lo que dice el teorema del valor medio? Supónganse, tenemos una función cualquiera, f. ¿Sí? Una f de x, que pertenece a las funciones continuas en AB. ¿Sí? Lo enunciamos, nada más, no lo vamos a demostrar. Lo usamos como propiedad. Y existe f', ¿sí? Existe f' perteneciente al intervalo abierto AB. Era así, ¿no? Al intervalo abierto AB, ¿no? Entonces, existe un valor psi, perdón, voy a poner psi primo. Existe, supongamos, un psi perteneciente a AB, al intervalo abierto, AB, tal que pasa lo siguiente. F' evaluado en psi, a que es igual a f de b menos f en a sobre esto b menos a. Entonces yo lo que apliqué ahí es el teorema. Entonces tomamos módulo, fíjense que lo que nos queda es f' en psi por b menos a igual a f de b menos f de a. Tomamos módulo, ¿sí? Y es lo que aplicamos ahí, el teorema de ese valor, el teorema de valor medio. ¿Sí? Lo enunciamos. La demostración no es difícil, pero tampoco tiene sentido demostrar esto. ¿Sí? Esperen que, ¿dónde está? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, fíjense, hacemos la diferencia entre el último valor que calculamos y el valor del punto fijo, supuesto conocido, ¿y qué hacemos? G, y le aplicamos el algoritmo, que era lo que vimos recién. Por el teorema de valor medio, tenemos G' en sí por el intervalo ese x sub k menos x. Y fíjense que lo que vamos a hacer es acotar esta derivada. Este psi, ¿qué valor es? Y es el que hace máximo el módulo de la derivada en el intervalo AB. Lo mismo que lo que hacíamos cuando integramos, ¿se acuerdan? Cuando acotábamos la derivada. ¿Sí? Acá estamos, David, decimos que esto es menor o igual que cierto valor ρ, que es la cota, y que eso tiene que ser menor que 1. Entonces, le vuelvo a aplicar todo lo mismo. Ahora, a la derivada la reemplazo por ρ. Fíjense que G' de psi la reemplazo por ρ, por su cota. Y esto es menor o igual que x sub k menos x sub k estrella. Vuelvo a aplicar lo mismo a otro paso. Entonces, ¿qué me queda?
si a esto le aplico lo mismo, esto es menor o igual que ρ por x sub k menos 1 por x estrella, así que me queda un ρ al cuadrado. Y así sucesivamente hasta que llego al x sub 0, al x inicial. ¿Sí? Y fíjense que me queda un ρ a la k más 1. Como yo a ρ le puse la condición de que sea menor que 1, un número menor que 1, ¿no? Positivo, un número menor que 1, si elevado a una potencia cada vez más alta, ese número se hace más chiquitito. Entonces, quiere decir que ρ, cuando k tiende a infinito, ρ a la k tiende a 0. Entonces, esto es lo que nos habla de la convergencia del método. Pero esa convergencia es muy dependiente de la elección del g, ¿sí? La elección que tengamos del g. Vamos a ver algunos ejemplos. Después vemos cómo se generan. Este gráfico no le voy a pedir que lo generen, pero esto sí lo pueden hacer. El gráfico de estas flechitas, después les digo cómo se hace, pero no es necesario que lo sepan hacer. Estas flechitas las hice un programa para hacer estas flechitas, porque en la bibliografía, bueno, en los libros, si lo ven, algunos libros las dibujan. Pero bueno, yo lo que traté fue de hacer un programita que me las vaya haciendo a medida que, en este caso, ¿sí?, la sucesión de los x sub y va convergiendo. Entonces, fíjense que esta es la gaussiana que teníamos recién en el ejemplo, e a la menos x cuadrada, una gaussiana centrada en 0, ¿sí? Bien, y la cortamos con la recta igual a x. Y empezamos en cualquier punto, fíjense, por ejemplo, en este punto que está acá. Entonces, lo que va a pasar es que van a ir, en este caso, si se fijan el gráfico de las flechitas, van a ver que lo que marca el gráfico de las flechitas es cómo oscila alrededor del punto de intersección. Fíjense, el primer punto está acá. ¿Qué significa el gráfico de esta flechita? Bueno, tiro el primer punto, ¿sí? Entonces me queda, tengo un punto cualquiera que está en la recta igual a x. Entonces, me da este punto, g de x. Este punto g de x es igual a la y, ¿sí? Entonces, g de x es igual a x. La x es igual a g de x. La g de x es igual a x. La x es g de x. Y así, ¿ven? Cómo se va armando. Ahora, fíjense que hay un punto de un lado y un punto del otro. Entonces, la gráfica de la convergencia tendría que ser una gráfica que vaya oscilando y vaya convergiendo hacia el punto de intersección, que va a ser nuestro punto fijo, y que en sí va a ser la raíz de la función x menos e a la menos x cuadrada. Bueno, entonces lo que uno ve es que se acumulan todos estos puntos acá. ¿Sí? Bien. Este gráfico de flechita lo que nos da idea de cómo va a ser la convergencia. Bien. Veamos la gráfica de la convergencia. ¿Ven? Esto quiere decir que hay un punto de un lado y un punto del otro. Un punto del lado, un punto del otro. Y va oscilando y va convergiendo, ¿sí?, a nuestro valor, que estará del orden de 0,65 y algo. ¿Sí? Esto es una... No puse la tabla, total, después en los programas vamos a ver estos valores, cómo van apareciendo. Pero ven cómo converge. Ahora, todas las gráficas de las convergencias no van a dar así oscilatorias. Puede ser que en algún caso, ahora vamos a ver, que en algún caso ¿cómo se llama? Como convergen de un solo lado, puede o ser una función creciente y que vaya convergiendo a un valor, o una función decreciente que vaya convergiendo a algún valor. Supongamos, podría pasar que en un caso tengamos solo los puntos de arriba, o en otro caso solo los puntos de abajo. ¿Sí? A eso. Pero igual ahora vamos a ver algún ejemplo. Otro caso, esto es una x menos seno de x con alguna constante. No, me olvidé de poner la función ahí. ¿Sí? Bien. Entonces esa función, igual después la vemos, está el programa. Vamos a ver el programa de esto. Entonces es una función que es x menos seno de x multiplicado por algún número. Que esto es una seno de x. Una x menos seno de x multiplicado por algún número. Entonces fíjense que tenemos la función que va a ser x igual a ese número por seno de x,
intersectada por la recta igual x. Fíjense, por ejemplo, en este caso, tiramos el primer punto en 0,4, entonces tenemos x, g de x. ¿Sí? X, g de x, x, g de x. Ven las flechitas como van marcando la convergencia hacia el punto de intersección, que sería nuestro punto fijo y que en realidad es la raíz de x menos seno de x multiplicado por algún número. Y fíjense en este caso también cómo el gráfico de la función a la que converge, ¿sí?, va oscilando, ¿sí?, alrededor de algún valor que será 2,4 y monedas, ¿sí? Nosotros acá después podemos con el programa uno calcula ese valor y con el error que uno quiere, ¿sí? Pero ven que siempre el mismo procedimiento. Y en todos estos casos hasta ahora no tengo problema con la elección de la g de x. ¿Se acuerdan que la otra directamente era un cuadrado que oscilaba? ¿Sí? Era un cuadrado directamente que oscilaba y en este caso, fíjense que arranca de lejos, se aproxima y después empieza a dar vueltas alrededor del punto de intersección. El otro caso, tenemos ahora otra función, una g de x, que es un cuarto. Fíjense que la función que nosotros queremos encontrar las raíces es x menos un cuarto de x cuadrado más 1. Entonces nuestra g de x la tomo como este valor, un cuarto de x cuadrado más 1, y empiezo en un x0 igual a 3,5. Ven que es completamente arbitrario el valor de donde parto, ¿no? Entonces, fíjense lo que pasa. Bueno, la y igual a x y el pedazo de esta parábola, un cuarto de x cuadrado más 1, que es esta que vemos en el gráfico. Entonces, fíjense que tiramos el primer valor, 3,5, entonces tenemos x, ¿sí? Y fíjense cómo se va acercando. Fíjense que no se va a este punto de intersección, se va a este punto de abajo, ¿sí? Porque el algoritmo que es x, g de x va bajando, ¿no? Se ve en la gráfica de flechitas. Y se van acumulando en el punto de intersección. Entonces, la gráfica de convergencia es lo que le decía, no siempre oscila. Ven que este se aproxima a este punto de intersección por este lado. Entonces empieza un valor 3,5, que es el que yo elegí, arbitrario, y empieza a converger suavemente, no oscila, hacia el 0,4 y algo. Si vemos el gráfico de flechitas, fíjense que es x, g de x, x, g de x, x, g de x. ¿Ven? Por cómo está diseñado el algoritmo, converge hacia el punto de abajo. Bien. Veamos otro ejemplo. En que lo que quiero que vean con esto es que no siempre es oscilatoria la convergencia, sino que pueden darse gráficas de distinto tipo, ¿sí? Pueden oscilar alrededor, o podría venir de este lado, podríamos tener algún caso que venga del otro lado de gx. Bien. Ahora, fíjense, siempre tenemos esta misma función, que era la x cuadrado menos 4x más 1. Elegimos la g de x de esta manera, pero empezamos en x0 igual 4. Fíjense lo que pasa con x0 igual 4, ¿sí? Me voy más allá de la intersección de este punto, ¿sí? De este punto la intersección será en 3, y algo. Fíjense lo que pasa, ¿no? X, g de x, ¿sí? Fíjense acá, x, g de x, x, g de x, x, g de x, x, g de x. Si yo voy por encima de este punto de intersección, fíjense que la gráfica diverge, ¿sí? Ven el problema que tiene este método, ¿no? Fíjense que yo elegí 3,5, que está por debajo de esto, y la gráfica convergía acá. Voy por encima de este punto y el método diverge. Se ve fácil con el gráfico de las flechitas o con el gráfico de la convergencia. Y acá fíjense que tomé 6 valores, ¿sí? Y ahora después vemos en los programas que van a ver que
tomo 2, 3 valores más y ya es enorme el valor hacia el que diverge, del orden, creo que estaba de 10 a la 23, o cosas así. ¿Sí? Bien. Esta función ahora la tomamos de otra manera, de tal manera que la g de x, ¿sí?, la tomo como 4 menos 1 sobre x, y tomo el x0 igual 1. Entonces, fíjense, tomo el x0 igual 1 y los valores empiezan a acumularse sobre el punto de intersección que a mí... Cambié la forma de ver la g de x y este punto que quería saber cuál era la intersección, lo puedo encontrar. Antes divergía, se iba por este lado y divergía. Cambié la forma de la g de x y fíjense la forma que converge, ¿sí? X, g de x, x, g de x, y se van acumulando, ¿sí?, alrededor del punto de intersección, que es lo que se ve en el gráfico donde no están las flechitas. Y el gráfico de convergencia, ven que tampoco oscila. Van convergiendo esa sucesión de números a un valor aproximado que debe estar del orden de cerca de 3,6, una cosa así. Después lo calculamos, ¿no? Pero ven que se puede... Es importante la elección de la g de x, ¿sí? Lo que sí, cuando encontremos un punto fijo, o el valor del punto fijo, ese va a ser raíz de esta ecuación que estaba acá, ¿sí? Bien. Veamos ahora qué pasa cuando tomamos también en x igual 6 para la misma función, ¿sí? Fíjense que para x igual 6 converge rápidamente al punto de intersección. Fíjense que ya con 2 valores ya está prácticamente en el punto de intersección. Y fíjense la gráfica de convergencia. En 6 cae rápidamente a un valor 3, y algo y enseguida converge al punto fijo. Esto es lo que insisto con eso, ¿no? El punto, en este caso es, fíjense que es el punto y la forma en que tomamos la g de x. Y así que hay que tener cuidado con este método. En el caso anterior que divergía, lo que quiere decir que el método para ese punto no nos sirve. Entonces, o cambiamos la g de x o cambiamos el método. Bien, esto sería el algoritmo de punto fijo. Vamos a ver algún programa. Vamos a ver el básico. Fíjense, ahora vemos las otras formas, pero fíjense que este es el programa más básico. Fíjense que nuestro algoritmo, ahora les explico. Acá tenemos la f de x, el punto que vamos a tirar. Le puse un valor grande cualquiera al error para que el programa funcione. Pude haber puesto un valor más chico, no sé por qué puse 100. Y el igual 0, porque como voy a usar un while, acuérdense siempre que el while tiene la estructura while y termina en end, y en el caso de el, ¿cómo se llama? El octave tienen el end while, ¿sí? Pero bueno, la estructura es exactamente la misma, y digo, mientras el error sea mayor que la tolerancia que nosotros le ponemos, va a seguir dando vuelta en ese loop. Empezamos con igual 0, de tal manera que el primer valor de i va a ser 1. Ahora, este f'f lo que hace, simplemente lo que hace es, me va a imprimir en pantalla, en este caso los títulos de cada columna, ¿sí? Y me va a imprimir en pantalla luego, fíjense que lo pongo acá, me va a imprimir. El i es la iteración, y tiene este formato. El x sub i es van haciendo los valores que voy calculando, los x sub i, hasta que se aproxima al punto fijo, que tiene este formato, y este es el error. Sí, acá está calculado en error porcentual. Pero bueno, lo pueden calcular con el error, eso como quieran. Bien, ahora, si yo no tuviera en cuenta ni el fprint ni el all on para que vaya guardando todos los valores, lo único que a mí me interesa es esto que está acá, esto que está, digamos, la línea 14, la línea 15 y el error. Y acá que vuelvo a decir que el xi es el xi más 1 para volver a evaluar la f en xi, ¿sí?
lo que hago es que el valor que está acá, lo pongo acá y lo vuelvo a poner, eso que hacíamos de realimentar. Pero fíjense que mi algoritmo sería el loop while, el i, la línea 15, la línea 16 y la línea 19, ¿sí? Nada más. Entonces, y con esto yo lo que hago es controlar el error con el que voy a calcular la raíz. Bien, vamos a... Esta es la función esa que les decía que era x menos seno de x por algún número. Bueno, haciendo esa cuenta me da esta función que tenemos ahí. Bueno, vamos a correr el programa. Tienen que ser el 5. Si corremos este programa, ven, van apareciendo los distintos valores de i. ¿Está? Ven cómo x se va aproximando a un valor que va. Bueno, pero ven que necesita muchas iteraciones. Ahí está. Y esta es la gráfica de la convergencia. ¿Está? Bien. Entonces, ven que en este caso fue oscilando, ¿sí? Y convergió a un valor que es 2,43 y algo con este error. Bien, esto es lo que tiene. Lo que pasa es que es rápido, pero tiene muchas oscilaciones. Ven que acá lo que grafiqué es la f de x. ¿Sí? Bien. Entonces ven que el algoritmo es sencillo. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a cerrar este para no confundir. Este es el básico. Y vamos a el de punto fijo. Entonces, bueno, todo esto es color, tolerancia, error 2. Esto es simplemente para el color. Así que esto, voy a empezar en x igual 0. Le puse esta tolerancia. El error, bueno, la función que yo no la puse para graficar ahora, para no graficar más cosas. La función de la que yo quiero encontrar el punto fijo es esa que teníamos al principio como ejemplo, x menos la exponencial de x. Así que la g de x va a ser la exponencial de menos x, y lo que hago es graficarla. Zplot, gráfico g, y a Zplot le puedo agregar esto, ¿sí? Al agregar eso a Zplot, lo que le estoy agregando son los límites de los ejes. El x mínimo, el x máximo, el y mínimo y el y máximo. Podría no ponérselo y le va a poner los ejes por default, ¿sí? Pero bueno, eso simplemente porque después que lo corrí, digo, bueno, para no hacer un gráfico y ver en detalle lo que interesa a uno, después le corrige los límites de los ejes. El grid, y si uno usa Zplot, no le puede poner el color acá dentro de los argumentos, hay que ponérselos afuera, por eso el Zplot, fíjense que yo le puse H1, y digo set H1, el color, bueno, y el color que uno quiera. La f de x, que es la y igual x, y lo mismo con el Zplot, ¿no? Esto que está acá, esto se los comento, esto que está acá, lo que nos permite es darle color a... Vieron que uno dibuja una grilla, y entonces el eje X, fíjense que acá yo digo que el eje X tenga color negro y el eje Y tenga color negro. Y después uno puede elegir este factor, este alfa, si se fijan, también sirve para los gráficos. Uno puede controlar la transparencia. ¿Para qué sirve controlar la transparencia? Supónganse que tengan dos gráficos que se intersectan. Entonces, si los dos son, digamos, opacos, uno no ve cómo se intersectan adentro. Entonces, si uno con ese factor alfa, creo que para cualquier gráfico no tiene grid alfa, sino solo se llama alfa, lo que ve es, supónganse que tengan dos cilindros que se intersecten. Si son opacos, uno ve dos cilindros que se intersectan y ve la superficie afuera. Ese factor alfa en los gráficos lo que le permite es ver lo que hay adentro del otro cilindro.
En el caso que sean 2 cilindros que se cortan, verán el otro, supónganse que se cortan a la mitad, verán el otro medio cilindro adentro. Para eso sirve controlar la transparencia, ¿sí? Bueno, en este caso es para controlar el color, pero si tienen que en algún momento dibujar una gráfica tridimensional que se intersecte y quieren ver qué es lo que queda dentro de la figura controlando la transparencia, uno puede ver eso. La verdad que sí, bueno, tienen muchísimos comandos, pero son comandos muy, muy útiles para ciertas ocasiones. Esto de FPrint es lo que yo les decía, lo que nos permite hacer primero son los nombres que voy a poner acá. ¿Sí? Bien, acá le puse un I máximo de 7, ¿sí? Acá en este programa en particular no lo estoy usando, pero supónganse que el gráfico que diverge, si no le pongo un I máximo, se va a ir y va a seguir calculando al infinito. Entonces, si pasa de cierto I máximo, le digo que corte. Y si yo quiero graficar y mostrar una parte para ver solo que diverge, digo, bueno, que dibuje 7 iteraciones y ya veo que el I es máximo. Acá está comentado porque no se necesita. Y este es el algoritmo. Esta línea 39 no. El algoritmo es la 38 y la 40. Esto simplemente lo que estoy haciendo es guardar en la memoria, en un vector que lo llame B, los valores que va calculando, porque después al final de todo hago la gráfica, ¿sí? Fíjense, al final grafico los valores de B. Todo esto es maquillaje, ¿eh? Eso es maquillaje nada más para que quede bien presentado, nada más. Bien, pero mi algoritmo, fíjense que es la línea 38 y la línea 40. Tiro el primer valor y la nueva X va a ser el G de A, es este. Después, así, el nuevo valor de A, esto va realimentando. Acá lo primero que hago es graficar. Fíjense que todo esto es gráfico, ¿sí? Es simplemente graficar. Acá calculo el error y acá calculo el nuevo valor de I. Si no cumple esto, eso sigue calculando, ¿sí? Hasta que cuando esto ya no se cumpla, el loop para. Lo que hacemos siempre con el while. La estructura while y le vamos agregando iteraciones hasta cuando para. Se puede hacer con un if, ¿sí? Y poner un break, ¿sí? Eso tienen completa libertad de hacerlo como ustedes quieran. Bien, si corremos este programa, veamos lo que hace. Fíjense que es solo el algoritmo más allá de todo el maquillaje. Fíjense que en la pantalla van apareciendo, ¿sí? X, la primera valor es X y G de X. Fíjense cómo en alguna medida se van siendo cada vez más parecidos. Una vez que graficó la gráfica de convergencia, fíjense que esto lo que nos está diciendo que está oscilando, ¿sí? Es decir, que está oscilando alrededor del punto fijo hasta que llega al valor con el error que yo determiné. Y esta es la gráfica de la exponencial con la recta igual X. Cuando yo le pongo al zplot los límites es porque me permite tomar detalle de esto, nada más, pero eso yo lo hago posterior a que lo corrí por primera vez. Digo, bueno, es donde me conviene colocarlo, es más, se pueden colocarlo de tal manera que les quede solo estos valores, pero como el primer valor estaba en 1, digo, bueno, lo pongo ahí. Pero eso es cuestiones personales. Y fíjense entonces acá, tiro el primer valor 1, calcula 3,6, 3,6, 6,9 y así sucesivamente, hasta que se van pareciendo, ¿eh? Por ejemplo, la línea 16, la línea 17 y en la línea 18 para porque ya el error, ¿sí?, es menor que la tolerancia. Entonces, nuestro punto fijo es 0,56, 71, 19 y esto es la ventaja respecto al método gráfico. Yo eso lo puedo controlar, ¿sí? Este valor es el que puedo controlar. Bien, veamos el gráfico de las flechitas para esto. Fíjense que es exactamente lo mismo, planteo lo mismo.
Este no le vamos a pedir que lo hagan, ¿eh? Porque tengo que definir las flechas. Con esto defino, fíjense, con el punto 1 y el punto 2, lo que defino es origen y extremo. Entonces voy a tomar el origen y el extremo de los puntos que voy agregando, de acuerdo, fíjense que están de acuerdo al ¿cómo se llama? Al algoritmo. Estos puntos dependen del algoritmo, ¿no? Y acá generamos una función para dibujar las flechas. Fíjense que usé este comando, hoy le comentaba a los chicos, esto les puede ser también útil. Fíjense que este comando lo que le permite es graficar campos, por ejemplo. Si están trabajando en campo eléctrico y quieren ver las líneas de campo, cómo converge el campo, cómo diverge, lo que sea, o cualquier campo matemático, fíjense que este comando les sirve para dibujar esta flechita. Entonces hice uso de ese comando, lo que pasa es que le digo cuál es el inicio y cuál es el final, cuál es el extremo, perdón, cuál es el extremo que es la punta de la flecha y cuál es el origen. ¿Sí? Es lo único que hice. ¿Sí? Bueno, este comando Varisim es más delicado. Lo que nos permite es, supónganse que ustedes generan una función y que solo entren dos valores, puedan entrar dos valores, eso le permite entrar más de dos valores, ¿sí? Y después hay otro comando que se llama algo así, que cuenta la cantidad de datos que entró, ¿sí? Pero esto le da como cierta flexibilidad. Fíjense acá que lo escribe fíjense que la anotación, esto si quieren, eso para que si quieren investigar ustedes, ¿no? Se escribe así. Esto se llama celda. Y 2 puntos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Vieron que cuando uno arma un vector, dice, bueno, supónganse la componente 1, o uno pone ahí un vector. Uno acá puede poner un vector. 1, 2, 3. La componente 2 puede ser una matriz. Supónganse, escriben la matriz, como ustedes la saben escribir, ¿no? Con el punto y coma y van. Y la componente 3, por ejemplo, puede ser un nombre. ¿Qué es eso? Pongamos HHH, ¿qué es eso? HHH. Por poner algo, ¿no? La componente 3 pueden... Entonces ustedes se pueden armar un vector, que en este caso no se llama vector, se llama celda, donde las componentes pueden ser un vector, la componente 1 puede ser un vector, la componente 2 puede ser una matriz, la componente 3 puede ser un nombre, la componente 4 puede ser otra cosa. ¿Sí? Pueden poner lo que quieran. Por eso se llama celda. ¿Sí? Es un comando piola, pero lleva su trabajo aprenderlo. O sea, el trabajo digerir bien qué es lo que hace, igual que este Varisim, ¿sí? Bien. Bueno, acá lo que definí son los puntos. Vamos a ver los colores que van a tener. ¿Sí? Bien. Si corremos, pero esto no le vamos a pedir que lo hagan, pero yo quise hacerlo porque en la bibliografía dibujan las flechitas, pero las dibujan. Yo voy a practicar alguna manera de ¿cómo se llama? De hacer el programa y bueno, fui haciendo prueba de error, ¿eh? Fui haciendo una cosa, fui haciendo otra. Bien. Yo siempre pienso a veces, aunque parezca una estupidez, digo, si el hombre llegó a la luna, una flechita uno puede dibujar. Entonces hay que buscar la forma. ¿Sí? Edison tenía una frase para esas cosas que estaba buena. Una vez leí que decía que él no inventaba, descubría. Dice, las cosas están ahí para que uno las descubra. Bueno, acá ven cómo va dibujando las flechitas. ¿Ven? Entonces lo que uno va definiendo son origen y extremo. Origen y extremo. Origen y extremo. Entonces usan ese keyword que es lo que nos permite dibujar flechas. Bueno, lo que pasa es que le digo qué flechas tiene que dibujar. Si en vez de dibujar un campo, que dibuje una flecha. Bien, y ven cómo esto se va viendo que esta flecha, que va en una especie de caracol, que se va cerrando sobre el punto
el punto fijo, ¿sí? Bien, vamos a otro ejemplo. Vamos a F1. F1, la función era esa que teníamos un cuarto de x cuadrado. Pongo una tolerancia, fíjense, la tolerancia es grande para dibujar pocos puntos. El error, la g, y el resto es todo igual. Lo único que hago es cambiar la función y que después me escriba la tabla en la pantalla. Si corremos esa función, bien, era la que teníamos en el PowerPoint, ven cómo, fíjense que en este caso, ven, diverge. Ya con, fíjense que con 11 iteraciones, fíjense el número que nos da, ¿no? Por eso aparece ahí un valor de 10 a la 23, ¿sí? Entonces, la elección de ese punto, fíjense que enseguida salta. En este programa, para que pare, lo que yo en el otro lo había comentado, si no se quedó otro gráfico, ven que estos puntos se van disparando, ¿sí? X, FX, X, FX, X, FX, ¿no? Acá le pongo la condición de I máximo, que si hizo 12 iteraciones, pare, ¿sí? Porque le ponemos eso para chequear que si diverge no siga calculando. Y fíjense el orden de los números que dan, del orden de 10 a la 23. Veamos la gráfica de las flechitas. La gráfica de las flechitas, también acá le puse 5 de máximo, porque si no las flechas también se agrandan muchísimo. El tamaño de la flecha tiene que ver también con la distancia esta, ¿no? Fíjense, pasa de 9 a 20 y de 20 pasa a 100 y no tiene sentido ya graficarlo. Entonces, veamos, pero cómo divergen las flechas. ¿Ven? X, f de x, x, f de x, x, f de x, y ahí es la última. No tiene sentido calcular más. Pero esto da una idea de cómo va divergiendo. Bien, la otra F1, no me acuerdo. Esta es la 4 menos 1 sobre x. Una tolerancia pequeña, muy pequeña, y arrancamos en x igual 4. Bien, acá, como converge, no le puse la tolerancia y máximo. Si quieren lo pueden poner, pero no es necesario. Si lo corremos, es también la que teníamos el poder, ver que converge rápidamente, lo que decíamos. ¿Sí? Si se fijan en la pantalla, en la quinta iteración ya converge. Y es la quinta iteración, el punto fijo 373 y el error. Ven que en este caso, sí, además no oscila la oscilación, va directo al punto. Y ven que cae rápidamente de 4 a 375 y enseguida empieza a converger en 5 iteraciones. Si queremos ver el gráfico de las flechitas, el gráfico de las flechitas es lo mismo. Ven que la flecha enseguida viene de acá y se aproxima prácticamente al punto de intersección. Eso también nos da una idea. La magnitud de la flecha, de cómo converge rápidamente. Hay un otro. ¿Este lo hice? Esperen que no me acuerdo si este lo pasé. Este lo pasé. Sí, este ya lo pasé. Bueno, converge rápido, así que. Este ya está. Y el F2, la función. F2. Este ya lo habíamos hecho, ¿no? Ya está. No, este no. Lo habíamos visto en el PowerPoint. Ven cómo este va oscilando. Arranca acá, y empieza a oscilar
alrededor. Pero también necesita muchas iteraciones para llegar al error que nos ven. La gráfica oscila, ¿sí? Pero va convergiendo al valor 2,4 y algo. ¿Sí? Fíjense que este va yendo de un lado al otro. Y fíjense que necesita 19 iteraciones. Entonces encuentra 2,43 y algo, bueno, con el error en la aproximación que nosotros le pedimos. Y en el caso de las flechitas, fíjense que siempre que oscila aparece esta estructura, especie de caracol alrededor del punto. Pero fíjense que la magnitud de las flechitas nos dice cómo se va acercando. Bien. Bueno, uno ve acá que este puntito va oscilando, cada vez menos, pero va oscilando. Y en este caso eran 19 oscilaciones, ¿no? Ya ni se ve oscilar en este caso. Bueno, está calculando, ya ve que se hace todo. Por eso uno a veces le pone un máximo para que haga algunas. Uno podría haber dicho, bueno, paro acá, hago 3, 4 y veo. Pero ven que si uno lo deja hasta que oscile, acá en el centro, en el punto de intersección, se hace indistinguible. Bien, estos serían los ejemplos de un método de oscilación de este estilo. Ahora, lo básico es esto. Fíjense que es muy sencillo. Es la línea 14, la línea 15 y la línea 19. El resto es para ver los resultados, nada más. Pero el algoritmo es eso solo. Después uno le pone todo alrededor para ver cómo grafica las flechitas y todo eso. Lo de las flechitas más que nada porque hay algunos libros que dibujan las flechitas, pero las dibujan. Entonces yo quería ver que vieran que se puede programar. ¿Sí? Este es el método que vamos a ver hoy. Habría que repasar con el método de disección. Y el que vamos a ver la clase que viene, que lo vemos la clase que viene porque la clase que viene vamos a ver el método de Newton-Raphson para encontrar raíces que tienen que ver con la tangente y un método para resolver sistemas de ecuaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Borramos acá. ¿Qué quiere decir? Que ahora podemos tener una f de x, supongamos, ¿qué es eso? Que sea x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Y una g de x, ¿qué es eso? G de x, perdón, x y, ¿no? En este caso. Y esto que sea una x menos y, ¿qué es eso? Entonces, esto también. Y entonces hay que encontrar una solución de este tipo. Ahora, lo que nosotros vamos a utilizar es lo que se llama el método de Newton-Raphson. ¿En qué consiste? Se los comento para que vean, supónganse, fíjense cómo funciona el método, ¿no? Por lo menos se los cuento. Lo que pasa es que va a depender de la derivada y aparece la derivada en el cociente. Entonces, en el algoritmo, entonces hay que tener cuidado que la derivada no se haga así. Pero supónganse que uno tiene esta gráfica. Entonces, lo que uno hace es, como siempre, uno no sabe dónde va a estar este punto. Lo que uno va a hacer es tira un punto cualquiera. Supongamos que esto viene acá. Tira un punto cualquiera. Entonces a este punto le corresponde este punto de acá. Lo que uno hace es trazar la tangente. Ahora, esta recta tangente va a cortar al eje X acá. Entonces, ¿qué hago? Pero a este punto le corresponde algún punto sobre la f de x. ¿Qué hago? Trazo la tangente a esta curva ahí. Entonces, esta recta tangente va a cortar acá. ¿Sí?
ven que me voy aproximando con estas rectas tangentes, con estos puntos, a la raíz. Bueno, en eso consiste el método de Newton-Raphson. La ventaja de este método respecto al de bisección es que converge mucho más rápido, ¿sí? Pero bueno, hay que tener cuidado porque el algoritmo va a quedar dependiendo de un cociente de la f de x sobre la f'. Así que la f' no podría ser 0. Pero bueno, este método lo vamos a ver y vamos a aplicar este método a la resolución de un sistema de ecuaciones no lineales. El tema que tienen las ecuaciones no lineales es que podemos armarnos un sistema y que quede escrita en forma vectorial. Eso lo vamos a ver. Ahora, el tema es el error. Podemos escribirla en forma vectorial o como dos ecuaciones. El tema es que cuando veamos en forma vectorial, nosotros cuando calculamos el error, ¿qué tenemos? Decíamos xn más 1 menos xn en módulo es menor que cierta tolerancia, ¿no? Que llamamos epsilon. El problema es que si esto deja de ser dos números y pasa a ser un vector, ya no podemos calcular esta, porque en realidad lo que estamos calculando acá es una distancia. Entonces, si esto pasara a ser un vector, lo que nosotros tenemos que calcular es la norma de lo que hay acá, de esa diferencia. Como, creo que no me acuerdo si fue en este grupo o en otro grupo, me decían que no habían visto nunca norma. Norma es una manera de calcular distancias, ¿no? Lo que se puede hacer es escribir dos ecuaciones, ¿sí? Lo que no vamos al armar el sistema, lo que no vamos a poder zafar es de que tenemos que calcular un jacobiano. Así que el jacobiano, yo le decía a los chicos, uno lo puede programar numéricamente, que tiene su complejidad, o lo que uno puede hacer, si ustedes se fijan en la bibliografía, hay mucha bibliografía que lo que hace es, supónganse que quieren calcular el jacobiano, entonces lo que hace, ¿se acuerdan? Que era el jacobiano que aparecía una matriz en donde los elementos de la matriz son derivadas. Derivamos, por ejemplo, la fila 1, derivamos f respecto de x1, f respecto de x2. Lo que se puede hacer también para calcular el jacobiano, ¿sí? Lo que pasa es que ese jacobiano también va evolucionando, ¿no? Porque es distinto el jacobiano que va a aparecer acá que el que va a aparecer acá. Pero lo que podemos usar también es la parte simbólica. Si se fijan en algunos libros, lo que hacen es poner la función y en vez de calcularla numéricamente, lo que hacen es calcular la derivada y evaluar el jacobiano en cada punto, ¿no? Por decir algo, supónganse que tienen x cuadrado menos y cuadrado y esa función la derivan respecto de x de 2x. Bueno, eso lo podemos hacer simbólicamente y después evaluar. Cuando derivamos respecto de y, lo evaluamos en y, así. Pero, y si no, bueno, hay que pensar alguna función que calcule el jacobiano en forma numérica. ¿Sí? Bueno, pero eso lo vemos le iba a decir el sábado, el jueves, porque hay que ver, después ese método lo usamos para resolver los sistemas. Y ahí terminaríamos con ecuaciones no lineales. ¿Sí? Bien. Ahora si quieren consultar del parcial o de la práctica esta, con método de bisección o este método, lo pueden hacer. ¿Sí? O si quieren alguna consulta de las notas del parcial, también se puede hacer. ¿Del parcial alguna duda con las notas?